Y estamos con Vicente Alcántara, que hoy vamos a tratar la timidez, que es una de las cosas que eran interesantes y que mucha gente le apetecía tratar, ¿no? Porque son más los tímidos de los que nos imaginamos. Incluso yo mismo, en muchas ocasiones, descubro cierta timidez personal. Pero bueno, para saber qué es lo que pasa, tenemos con nosotros ya esta noche a Vicente Alcántara. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Un placer estar con nosotros como cada jueves. Igualmente, para mí también. Gracias por invitarme. A ti faltaría, bueno, es que si no vienes lo tenemos difícil. No te faltaría. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la timidez y realmente, pues, como decía, hay mucha gente que sufre esa timidez y a veces no nos damos cuenta, a veces quizás sí, si forma parte de nuestro entorno y percibimos que ellos así, o quizás nosotros tenemos algún tipo de timidez que no conocemos, pero en cualquier caso, para empezar la entrevista, ¿cuál sería la definición exacta de qué es la timidez? A ver, Manolo, antes de definírtela, me gustaría aclarar a los oyentes que hoy hablamos de timidez, pero de proyectado cómo vencerla, porque en el año pasado ya hicimos un programa que está el podcast de que hablamos de timidez, pero como ha habido demanda, pues focalizaban más en cómo vencerla, si se podía. Esas eran las dudas generales que tenían los oyentes. Entonces por eso dije, bueno, pues hacemos otro programa de que como temática tengamos la timidez, pero centrándonos básicamente en el tema de cómo vencerla. Entonces, ¿qué es la timidez? Tenemos muchísimas ocasiones en nuestra vida que intentamos pasar desapercibidos y que nos cuesta en muchas ocasiones no pasar desapercibidos, o que nos cuesta dar nuestra opinión personal, sobre todo en reuniones sociales, en fiestas o en cualquier tipo de acontecimientos en los cuales no nos conozcan o no nos sintamos cómodos. No es difícil que en las relaciones que podamos establecer con esas personas pueda aparecer toda la sintomatología que genera la timidez a la persona que lo padece. Es un estado de ánimo que interfiere bastante a la persona, sobre todo en las relaciones personales en su grupo social, sobre todo en grupo social. También puede derivarse en familia, con pareja, etcétera, pero vamos, fundamentalmente donde más interfieren es en el grupo social. Es una pauta de comportamiento que limita considerablemente el desarrollo social de la persona, y esto hace que cada vez socialice cada vez menos. Suele generar una gran inhibición social, con lo cual la persona intenta por todos los medios pasar desapercibida y no llamar la atención. Pero claro, eso a veces no es fácil, pero lo intentan. La timidez es un rasgo de personalidad, con lo cual lo mejor es cambiar la actitud, y si cambiamos la actitud, así cambiamos la timidez. Un rasgo de la personalidad no se puede cambiar. ¿Vale? Una persona que es tímida, pues será tímida siempre. Lo que ocurre es que a través de la terapia, a través del trabajo personal que pueda hacer cada persona, la timidez se puede mantener a raya. Es decir, yo he tenido pacientes en la consulta que son tímidos, son tremendamente tímidos, pero dándole las herramientas necesarias, haciendo una buena terapia, pueden llegar a pasar desapercibidos y no ser tímidos, es decir, comportarse como si realmente fueran extrovertidos. A mí en consulta prácticamente lo que más me llega son pacientes, por ejemplo, que tienen que hablar en público, que por su trabajo tienen que hablar en público y no les queda más remedio. Entonces suelen ser personas tímidas, pero que les da las herramientas y te hacen un discurso, te hacen una conferencia, lo que quieras, y tú nunca dirías que son personas tímidas, pero sí lo son, ¿Cómo crees, Vicente, que aparece la timidez? A ver, la timidez, hay bastante controversia porque existen varias teorías que argumentan el tema del origen de la timidez, y una de las más importantes es la teoría de Goleman, que argumenta que cabe la posibilidad de que exista una cierta disposición neuronal innata en los lóbulos prefrontales que generaría una cierta sensibilidad. Sin embargo,
manifiesta esta misma teoría que la mayoría de los aspectos sociales de la timidez se adquieren socialmente, con lo cual hay ahí como un poco de contradicción. Existe una segunda teoría, que es la teoría innatista, que tiene una visión totalmente neurológica y que afirma que la timidez puede surgir como consecuencia de una modificación cerebral que causa la repetición de un comportamiento, ¿vale? Pero esas son teorías que están ahí y que cada una de ellas mantiene sus argumentos y lucha por ellos. Existe una gran controversia, como he dicho realmente anteriormente, al tratarse de un rasgo, es decir, ¿nacemos ya con ello o realmente aprendemos a ser tímidos? Esta es la polémica que genera o deriva del tema de la timidez. ¿Nacemos o nos hacemos tímidos? Ahí está. La timidez se inicia desde una edad muy temprana, desde la infancia, y lo que aprendemos tiene mucho que ver con que podamos ser o no ser tímidos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las teorías más conductistas se basan en que la timidez se aprende y se adquiere a través del aprendizaje de modelaje para explicar la timidez. Estas teorías conductistas explican la timidez a través de un modelo, es decir, el niño aprende por modelaje, con lo cual puede llegar a ser tímido. Pero ya te digo, son varias las teorías que hay ahí. Yo solo he mencionado 3, pero hay, creo que son 2 más. Son 5 que son básicamente las que están manteniendo ese argumento de si nacemos o nos hacemos tímidos. Qué interesante. Es muy bonito este tema. La verdad que sí, la verdad que está interesante y bueno. ¿Qué características crees que presentan las personas tímidas? Las características son de lo más variado y yo ahora voy a mencionar las más habituales o las más frecuentes, pero no quiere decir ni que todas las personas que sean tímidas tengan que tener estas características, ni que se tengan que dar todas a la vez. Una persona tímida, pues lo principal, tiene una gran inhibición a nivel social, intentan pasar desapercibidos, les cuesta muchísimo expresar los sentimientos, en muchos casos no saben o no han aprendido y no saben hacerlo. Tienden a ruborizarse cuando están en público o en cualquier acontecimiento social. Prefieren que no les vean, no que no les vean, sino que no llamen la atención, que pasen como del montón. Rara vez expresan sus opiniones en público, esto es muy común, les cuesta muchísimo hablar en público. Están muy pendientes del qué dirán los demás. No les gusta que les observen, eso les molesta y les incomoda muchísimo, y presentan curiosamente niveles altos de ansiedad. Si te das cuenta, las características son de lo más variado, pero como te he dicho anteriormente, no tienen por qué darse todas a la vez, ni en todas las personas que son tímidas. Puede haber, por ejemplo, una persona que sea muy tímida y tenga una gran inhibición social, ansiedad, pero no presente ninguna sintomatología más. Entonces depende un poco de cada caso. En cualquier caso, ser tímido puede tener consecuencias. Evidentemente, sin duda, sobre todo a nivel social. El paciente que es tímido tiene muchos inconvenientes en su vida doméstica, muestra una gran dependencia emocional con las personas de su entorno más cercano, necesita constantemente la aprobación del grupo social. Esto, por ejemplo, en adolescentes es muy común, que los adolescentes en esa etapa de su vida aparece un poco el desapego hacia los padres y tienen un mayor apego en su grupo social, en el grupo de amigos. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, es una etapa crítica, porque ahí aparece también muchos casos de timidez, porque necesitan la aprobación social del grupo. Tienen mala tolerancia a las críticas, baja autoestima. En muchas ocasiones manifiestan incluso que no se les escucha, que no se les tiene en cuenta. Tienen una cierta tendencia a la soledad. Muestran emociones negativas, en muchos casos, como tristeza, ansiedad, culpa. Y tienen dificultades para encontrar pareja. Eso es lo que, en muchos casos de timidez, es lo que más les preocupa, el tema de si van a encontrar o no van a encontrar pareja. De hecho, siempre una persona que es tímida
no suele estar en pareja con otra persona que es tímida, sino suele ser al contrario, suelen encontrar gente que sean más extrovertidos. Sí, buscan cierto equilibrio, ¿no? Sí, en la exacto. balanza en este sentido, ¿no? Exacto. ¿Se puede superar, Vicente, la timidez? Sí, sin duda. Bueno, es lo que he dicho cuando hemos iniciado el programa. ¿Se puede superar? Sí. ¿Se puede dejar de ser tímido? No. Porque una persona, si es tímida, es un rasgo de personalidad, está ahí, que no se puede modificar, pero sí se puede trabajar para mantener esa timidez a raya y que no genere la sintomatología. En el caso de que afecte mucho a la persona que la padece, es necesario y es aconsejable que busque ayuda psicológica. En la terapia se aprende a dejar de ser tímido, al menos que se note menos. Se enseña al paciente a que adquiera unas estrategias concretas que le permiten y le faciliten enfrentarse a situaciones concretas de su vida social. Es decir, hay personas que pueden ser tímidas, pero no son tímidas permanentemente en todas las actividades de su vida diaria. Una persona puede ser tímida, por ejemplo, cuando tenga algún tipo de acontecimiento social, una fiesta, una cena, sobre todo reuniones que pueda haber bastante gente. A lo mejor esa persona en su trabajo, que conoce a los compañeros de trabajo, que tiene más confianza con ellos y que ya lleva tiempo en el trabajo, sí puede mostrar timidez, pero no al mismo nivel ni con la misma sintomatología que le pueden causar el hecho de que pueda estar en una fiesta social o en una comida social o algo así. Pero vamos, básicamente lo que se hace es facilitarle herramientas para que se autocontrole ese malestar emocional que le genera tanta sensación de molestia e incluso a veces física. ¿Qué tratamiento es concretamente el que se emplea, ¿no?, para poder ayudar a este paciente a que pueda superar esta timidez? Los tratamientos son varios, pero el que está quizás más investigado, más probado, más que obtiene mejores resultados es la terapia cognitivo-conductual. Se realiza previamente una primera evaluación para determinar las posibles causas de la timidez, de dónde proceden. Se estudia por qué se mantiene esa timidez y se utiliza la combinación de modificación de creencias irracionales acerca de la timidez. Estas creencias irracionales son pensamientos que presenta el paciente o la persona que es tímida y que no son reales. Es decir, cogen un acontecimiento que sí es real, el acontecimiento sí está ahí, pero luego ellos empiezan a hacer interpretaciones subjetivas y lo convierten en una creencia racional. Por ejemplo, tú puedes estar en una reunión y estar con un grupo de gente, de por ejemplo 2 o 3 personas. Imagínate que hay 100 personas en la fiesta y esa persona puede decirle a la persona que la acompaña: es que aquella persona de allí me está mirando y me está poniendo nervioso. Y a lo mejor ni siquiera le está mirando, él está interpretando como una creencia irracional que le están mirando y se está sintiendo mal. Es como una persona cuando aparece la sintomatología de timidez y siente que se ruboriza. En muchos casos la sintomatología de cuando aparece el rubor la siente el propio paciente. A lo mejor no se nota, pero él piensa que sí, que todo el mundo se está dando cuenta que se está sonrojando. Eso también donde ocurre muchas veces. Cuando aparecen las creencias irracionales, el paciente piensa que pueden pensar en un momento determinado qué es lo que está pensando, y eso nunca sucede. Nadie puede saber lo que estás pensando si no te lo preguntan y tú lo contestas. Se les enseña a través de la desensibilización sistemática, que esto es se coge al paciente y lo que se hace es aproximaciones sucesivas para que en situaciones que pueda aparecer la conducta disfuncional. Es decir, por ejemplo, si tú me dices: Vicente, es que soy muy tímido porque no puedo hablar por la radio y soy locutor de radio. Pues, ¿qué haríamos en tu caso? Pues exponerte progresivamente de una forma pautada para que tú fueras teniendo exposiciones ante la situación que aparece la conducta disfuncional, que es: no quiero hacer eso porque tengo sintomatología y me siento mal.
Hay entrenamiento, se realiza entrenamiento en relajación, hay ensayos conductuales, es decir, se puede hacer a través de un roleplay, como si fuera una exposición real, por ejemplo en tu caso sin que se emitiera el programa, ponerte los auriculares, ponerte delante del micro, se van haciendo exposiciones paulatinas. Hay lo que nosotros llamamos los psicólogos la intención paradójica, en la que en este caso se le pide al paciente que haga precisamente lo que el objeto que él cree que le produce malestar. No quiero ir a la radio porque tengo miedo, pues vamos a la radio. Y encima te inundo de radio. Esa es una exposición. Y luego a veces también, en muchos casos, se trabaja el tema de la asertividad, para que la persona aprenda a decir lo que quiere, lo que piensa y lo que siente, sin agredir a la otra persona, sin ser agresivo, pero sin tener la sensación de que no está siendo escuchado o que no puede expresar sus opiniones en público. Ahora estaba acordándome de cuando estudiaba producción radiofónica en Radio Nacional de España, que efectivamente eran muchas las personas que hacían monográficos del mundo de la comunicación por esto, ¿no? Porque tenían que exponerse ante el público y pues para poderse desinhibir, ¿no? Y poder tener esa quietud para poder trasladar, ¿no? Y quitarse esa timidez que les impedía poder hacerlo, ¿no? Ya fuesen políticos, comerciales, jefes de empresa, etcétera, ¿no? Es muy común. Hoy, de todas maneras, Manolo, me gustaría hacer un inciso ahora. Me gustaría dedicarle el programa a una paciente mía, que sé que me está escuchando, que aparentemente no es tímida, pero sí lo es. ¿Vale? Entonces me ha llamado esta tarde, bueno, se ha comunicado conmigo por WhatsApp y me ha dicho que le apetecía mucho escuchar el programa. Y la verdad es que le quiero agradecer, bueno, le quiero dedicar el programa y le quiero agradecer su trabajo y su tenacidad en la terapia para poder llegar a donde ha llegado, que ha sido bastante lejos. Ella sabe quién es, por una cuestión de protección no voy a decir su nombre, pero sí ella sabe que le dedico el programa para ella. Pues un saludo cordial también en nombre del equipo de Cruz de Caminos Producciones de esta nochitud. Porque efectivamente yo creo que para los profesionales, ¿no? Como tú, es muy importante que el paciente ponga de su parte, ¿no? Evidentemente, para que haya éxito. Sí, para que una terapia tenga éxito es fundamental que el paciente ponga mucha de su parte y que exista una gran comunicación entre el terapeuta o psicólogo y el paciente y que pueda haber un buen feedback, una buena comunicación. Si no hay buena comunicación, difícilmente puede aparecer la efectividad de la terapia. Nosotros decimos en el lema de la productora que la vida es espectáculo, pero realmente la vida es comunicación. Totalmente, estoy contigo. Totalmente comunicación. Yo siempre lo digo, es decir, muchos pacientes me lo preguntan, pero tú nunca tienes un mal día. Pues claro que tengo un mal día, como todo el mundo. Lo que pasa es que cuando entro a la consulta y, entre comillas, me pongo la bata, porque yo no empleo bata para trabajar, me parece que es una forma de distanciamiento entre el paciente y yo, con lo cual voy con mi ropa de calle. Claro que tengo malos días, pues como puede tener cualquiera. Lo que pasa es que cuando entro a la consulta dejo de ser Vicente, la persona que va por la calle de una forma quizás tímida también. Y cuando entro allí, pues soy Vicente el psicólogo. Entonces intento pues, siempre hacer mi trabajo de una manera imparcial y que mis problemas personales no me pueden afectar en la terapia, porque yo realmente estoy trabajando con la salud mental de los pacientes. Mi trabajo fundamentalmente se trata de dar herramientas para que esa persona se sienta mejor, sienta alivio y en definitiva se sienta feliz. Eso está bien, Vicente, es muy bonito que sea así, sí, que sin duda. ¿Qué consejos nos das, no, ya que hemos hablado de la timidez? ¿Qué consejos nos das para el día a día de todos aquellos que nos están escuchando y que realmente pues tienen esa timidez, ¿no? Una de los consejos más, creo que más efectivos y que más
buenos resultados puede dar a la persona tímida es que si tiene situaciones que le generen timidez, que se exponga, que vaya, que no deje de acudir, aun sabiendo que le van a generar sintomatología y aun sabiendo que se va a sentir mal, pero que se exponga, que no evite, porque cuanto más veces evite situaciones que generen timidez, la sintomatología aumenta y la timidez también, a pesar de que es un rasgo. La persona no se expone, entonces su zona de confort y su zona de espacio social cada vez se va reduciendo más. Reírse de los propios errores que podamos cometer cuando estemos realizando exposiciones sociales, pues si te equivocas pues no pasa nada, tómatelo con cachondeo y ríete, que no pasa nada. Algo distendido, algo más flexible, más fluido, sin que genere tanta sensación de inseguridad para el paciente. Si en una situación la persona que es tímida está sintiéndose realmente mal y aparece la sintomatología y no se siente bien, lo importante es que con la persona que esté, que se lo comunique, que se lo verbalice. Mira, esta situación me está incomodando, no me estoy sintiendo bien, o me quiero marchar, o quiero tomar un poco de agua, lo que sea, pero que lo verbalice, que lo diga, que no pasa nada, que no lo esconda, porque si lo esconde y no lo verbaliza, eso lo que hace es que cada vez la sintomatología va agrandando. Es decir, si tú tienes un síntoma y sabes que ese síntoma puede venir generado por la timidez y lo que haces es focalizar tu atención ante ese síntoma, ¿qué ocurre? Ese síntoma aumenta. Es exactamente igual que ocurre con la ansiedad. Si a ti te duele el pecho y sabes que es un síntoma que viene derivado por una sintomatología ansiosa, si tú focalizas la atención sobre ese síntoma, el síntoma te llegará a doler más el pecho. Entonces lo importante es aceptar que hay el síntoma, saber que está ahí y que no pasa nada. Es decir, que si mantenemos y exponemos, ese síntoma desaparece. Por eso he dicho anteriormente, lo mejor es exposición. ¿Por qué? Porque cuanto más se exponga, más se vence la timidez. Luego, otra cosa es que, digamos, si es prudente y la situación lo permite, que digamos lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. En muchas ocasiones damos por hecho que la otra persona está pensando algo, está sintiendo algo, sin tan siquiera preguntarle cómo te sientes, qué te ha pasado, qué estás sintiendo, qué estás pensando. No, se da por hecho que es así. Y eso ya se hace como si fuera un paradigma de normalidad, y no es así. Es decir, si queremos saber lo que esa persona está sintiendo, nuestro interlocutor, o lo que está pensando, lo importante es que le preguntemos y luego él que nos diga realmente cómo se siente, pero no tenemos que dar por hecho cosas. Y sobre todo, para finalizar ya, exposiciones. Cuanto más exposiciones, mejor. Una persona tímida, hay una fiesta, voy. Me han invitado a una inauguración de una exposición, voy. Que no piense, no voy porque es que no conozco a nadie, y si voy allí, lo que está haciendo es anticipación, y luego después viene derivada la evitación. Pero no hay que evitar, hay que exponer. Cuanto más se exponga, mejor. Pues muy bien, fantástico. Eso está bien. Yo soy algo tímido también, que lo sepas, Vicente. Y yo. Lo que no se me nota mucho porque lo gestionas muy bien. Lo gestiono, ahí, sí, claro. Esa es la palabra, lo gestiono. Pero es cierto, tengo cierta timidez y a veces he acudido a eventos en los que me he sentido por algún motivo desubicado y bueno, he hecho tonterías, que se me mueve el vaso, que se me cae el cubito, que no sé dónde ir, o sea, patoso de la timidez que en aquel momento tenía. Pero bueno, luego me he ido soltando, porque vas exponiendo, cuanto más expones. Lo voy soltando un poquito. Yo en la exposición que tuve de la presentación del libro de Gonzalo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pues tuve que presentarla yo, y ahí, claro, con la gente que había, y no te voy a decir que no me puse nervioso, claro que me puse nervioso, pero en el momento que ya te expones y ya empiezas a sacar el discurso, ya toda esa sintomatología queda aparcada, porque lo que haces es concentrarte en lo que estás haciendo, en lo que estás comunicando, en definitiva, porque lo que estamos haciendo es comunicar, y esa sintomatología desaparece.
Te tiras a la piscina y tienes que nadar. Claro, pero tienes que asegurarte que haya agua. Bueno, eso sí, claro. Si te tiras a la piscina y no hay agua, entonces lo tienes complicado. Fíjate que estaba ahora mirando en esas citas que a veces decimos que Elbert Hubbard dijo: no se tome la vida demasiado en serio, nunca saldrá usted vivo de ella. Ay, la había oído. Preciosa esa cita, me encanta. O sea que es verdad que bueno, hay que ser responsables, pero bueno, no hay que tomársela tan en serio como para que podamos ser casi víctimas de la propia vida, sino que hemos de ser los que podamos disfrutar de ella, ¿no? Ser los protagonistas. Hay que hacerlo. De la vida. Bueno, Vicente, hemos tratado la timidez, tenemos claro qué es ser tímido y cómo poder afrontarlo. Y la próxima semana, ¿sabes más o menos? Esa semana sí te puedo decir que estoy perdido, porque no sé. Bueno, algo habrá. Algo habrá. Lo que pasa es que, sinceramente te lo digo, no tengo todavía elegido el tema. Vale, pues no he podido chequear los correos electrónicos. Sí, para saber qué demanda por falta de temática. Sí, por falta de tiempo. Entonces, quiero a ver si mañana me pongo a chequear los correos, a ver qué es lo que los pacientes, iba a decir, los oyentes me van pidiendo. Y bueno, y luego ya decidiré. Te lo comunicaré por WhatsApp. Que es lo que está ahora de moda, ¿no? Sí. La comunicación del móvil. De todas maneras, yo el tema normalmente intento que los lunes ya se publique en mi Twitter y en mi Facebook, y luego lo vuelvo a publicar el mismo día del programa. Perfecto. Pero intento que los lunes ya salga en Facebook y en mi Twitter. Vale, perfecto. ¿Vale? Pero yo también aprovecho el fin de semana para un poco documentarme claro, no es lo mismo preparar un tema que es muy común y que lo tienes muy de mano, que un tema que es un poco más complejo, como el tema de la semana pasada que estuvimos hablando de la piromanía. Claro, es un tema, sí, que lo has podido ver, pero es mucho más complejo y tienes que documentarte bastante más para poder preparar el programa. Y bueno, en tu Twitter y Facebook, ¿cómo enlazamos contigo? A través de la página web www.vicentealcantara.es. En la parte superior derecha está el enlace al canal de YouTube, al Twitter, al Facebook, y si quieren pedir hora porque estén interesados en pedir hora, o en mi correo electrónico, que también está en la página web, consulta@vicentealcantara.es, o en la parte superior izquierda de la página web pueden pedir hora online. Perfecto. Bueno, pues ya lo sabéis, ya lo saben, www.vicentealcantara.es es la página de Vicente Alcántara, para que podáis ya interactuar durante la semana y haceros eco de toda la temática que se prepara para el siguiente programa. En fin, lo que decíamos antes. La semana que viene había pensado un tema que está muy bien, porque además estamos ahora en verano, pero no recuerdo, tengo que mirar la documentación, a ver si vosotros os acordáis, alguno del equipo, o incluso tú, Manolo. Estuvimos hablando alguna vez de la tanorexia. Tocamos algo, que sí. es la adicción a estar moreno, a tomar el sol. Creo hablamos, que sí, ¿no? hablamos. Es que me hablamos, parecía... pero te digo una cosa, es un tema que gustó mucho y que sería bueno tratarlo y recordar un poco la tanorexia, porque estamos en pleno periodo estival y sería estupendo. Es que lo estaba pensando el otro día y pensé, pero no... Pensé, cuando me empecé a ver qué hago para la semana que viene, yo no recordaba si lo tenía que mirar en lo que había publicado, si habíamos hablado o no del tema de la tanorexia, que es un tema que creo que es importante para la época estival que nos encontramos. Hay gente que toma mucho el sol y en horas que no son muy convenientes. Entonces, si os parece, podíamos hablar de la tanorexia la semana que viene. Sí, sería interesante tratarlo y así recordarlo, Vicente, porque efectivamente, como tú dices, hay gente que de una forma desmedida abusa del sol y eso trae complicaciones. Trae complicaciones y enfermedades. Es un tema, es una adicción, O sea, una adicción, y hay personas que incluso, las personas que padecen tanorexia, incluso en invierno utilizan las máquinas estas de rayos UVA y tal, para mantener el tono de la piel, para mantener ese tono, porque además llegan a coger un tono tostado, amarronado con el chocolate, pues recauchutan, que sí,
Sí, la verdad es que, pues si os parece, la semana que viene podemos Vale, hablar de anorexia. buena idea, poder hablar de la anorexia y así recordamos las pautas que hablamos en aquel programa, y para que las personas que efectivamente por el motivo pues no se dan cuenta del abuso que hacen del sol, que puedan tener en cuenta, ¿no?, que la pigmentación de la piel es indispensable para poder protegernos, pero ese exceso, esa hiperpigmentación puede provocar una saturación en las capas de la piel y al final tener complicaciones, enfermedades que todos ya conocemos, y que, en fin, hemos de intentar evitar para que al final tomar el sol se convierta pues en mantener un tono de piel estival bonito. Exacto. Pero sin excesos, ¿no? Los excesos son malos, siempre. No hay que siempre llegar a eso. Cierto. Vale, pues lo dicho, nos encontramos el próximo jueves. Aquí estaremos. Y estaremos aquí en el gabinete de psicología de Esta Institut con Vicente Alcántara. Un placer, Vicente. Muchas gracias, Manolo, y estés con nosotros. Hoy día del Carmen, felicidades para todas las Carmes, todas las Carmen que puedan disfrutar de un día como hoy y bueno, que lo celebren también, porque lo merecen también. Así que para todas ellas, Moldains. Nos encontramos el próximo día, Vicente. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. 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 A la próxima, 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 hasta luego. A la próxima.